El 1 de enero de 1970, el reloj básicamente comenzó a correr para casi todos los servidores de este planeta. Y o sea, si la persona a cargo de la infraestructura no entiende exactamente cómo el sistema calcula los días que han pasado desde ese amanecer tecnológico, un usuario crítico podría quedarse, no sé, completamente bloqueado afuera de la empresa en el peor momento imaginable. Sí, es lo que llamamos el tiempo Unix o epoch. Es, digamos, el latido invisible detrás de prácticamente cada política de seguridad. Porque en la administración de sistemas, pues el tiempo no es solo una métrica pasiva, es una herramienta de contención activa. Totalmente. Y bueno, para nuestra inmersión de hoy, tenemos una misión muy particular. Quienes nos escuchan hoy deben imaginarse que es su primer día de trabajo dentro del equipo de infraestructura de servidores, ¿ok? Me gusta el enfoque, sí. Como moverse por los directorios, los comandos básicos, todo eso. Pero hoy vamos a diseccionar la filosofía real del sistema operativo. Vamos a analizar cómo la infraestructura de Linux gestiona la vida de un usuario, desde el instante en que nace su identidad hasta el momento en que se le otorga el poder absoluto para controlar la máquina. Es la mentalidad correcta para cualquiera que se integra a un equipo de operaciones, porque la seguridad en un servidor no es, no es un muro físico que instalas y ya te olvidas, es un tejido lógico. Claro, está vivo. Exacto. Cada comando que ejecuta un administrador para dejar entrar a alguien establece precedentes. Y si no se entienden los engranajes detrás de esos comandos, pues abres unas brechas de seguridad gigantescas. Bueno, a ver, empecemos por la base de todo, la existencia misma. Antes de que alguien pueda siquiera teclear una letra en el servidor, el sistema necesita saber quién es. Y históricamente he visto que la identidad se maneja dividiendo la información en dos archivos distintos. Sí, el archivo password y el shadow. Esos meros. El registro público de cuentas por un lado y la bóveda de contraseñas por el otro. Y mi pregunta es, ¿por qué el sistema no guarda todo en un solo lugar centralizado? Sería más fácil, ¿no? A simple vista sí, pero esa división es de hecho una de las primeras grandes lecciones de arquitectura de seguridad. Antiguamente, los sistemas sí guardaban el nombre de usuario y su contraseña cifrada en el mismo archivo de texto. ¿En serio? Suena a mala idea. Pésima idea. El problema es que muchos programas, procesos normales del sistema, necesitan leer la lista de usuarios para funcionar. Claro, para saber quién es dueño de qué archivo. Exactamente. Lo que significaba que literalmente cualquiera podía ver las contraseñas cifradas. O sea, las copiaban, se las llevaban a sus propias máquinas y las sometían a ataques de fuerza bruta. ¡Wow! ¡Qué peligro! Sí. Por eso separaron la identidad pública en un archivo y ocultaron los secretos cifrados en este archivo Shadow, el Shadow, que está protegido con permisos donde solo el núcleo del sistema tiene acceso. Resolvieron una vulnerabilidad arquitectónica masiva con eso. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, digamos que usamos las herramientas para crear una cuenta, no sé, con el comando UserAdd, para atraer a un nuevo integrante. La máquina realmente no procesa su nombre como tal, ¿cierto? Se le asigna un identificador numérico, un UID. Ajá, el User ID. Pero esta numeración tiene una segregación muy específica, ¿no? Sí, porque el sistema operativo no tiene el concepto de personas, o sea, solo entiende de números enteros. Y esa numeración es una jerarquía súper estricta. El número 0 es la deidad absoluta del sistema, el superusuario root. Ok, 0 es el rey. El rey. Luego, los números bajos generalmente, del 1 al 999 en infraestructuras más modernas, están estrictamente reservados para los demonios. Ah, los demonios. ¿Qué son estos procesos de fondo que mantienen el servidor vivo, verdad? Precisamente. Por ejemplo, un servidor web necesita una identidad para operar y reclamar memoria RAM, pero no es un ser humano. O sea, no va a necesitar un buzón de correo ni una carpeta de descargas de Internet. Lógico. Y ya a partir del número 1000 es donde comienza la población civil, los usuarios reales de carne y hueso. Ok, vamos a desempacar esto con un ejemplo. Digamos que creamos a un usuario civil. Entra una nueva desarrolladora al equipo. He notado que el sistema por defecto crea un grupo privado exclusivamente para ella, con su mismo nombre. El grupo principal, sí. O sea, si se llama Paola, se crea el usuario Paola y el grupo Paola.
Pero si ella va a trabajar con otras personas, ¿cuál es la lógica de aislarla en un grupo de una sola persona desde el segundo cero? Tienes que imaginar el caos si por defecto todos los usuarios nuevos cayeran en un grupo genérico llamado, no sé, empleados. Todos verían todo. Exacto. Cualquier archivo que crearan podría ser accesible para cientos de personas de forma predeterminada. La filosofía de diseño en Linux aquí es la desconfianza controlada. Me gusta ese término, desconfianza controlada. Al crear un grupo privado donde esta usuaria es la única integrante, el sistema garantiza que cualquier documento nuevo que ella genere nazca en un estado de aislamiento total. O sea, la colaboración debe ser un acto intencional que hagas después, no un riesgo predeterminado. Eso nos lleva al entorno físico de esta usuaria, por así decirlo, porque ella necesita un espacio de trabajo. Y a ver, no podemos simplemente crear la cuenta, tirarla en un directorio vacío y esperar que configure todas sus variables de entorno a mano. No, ¿eso sería una pesadilla de soporte técnico? Totalmente. Pero sé que si usamos el comando adecuado, hay un mecanismo donde el sistema toma una plantilla para prepararle su directorio personal, su carpeta Home. ¿Cómo funciona esa automatización? El directorio esqueleto está oculto en la configuración del sistema, en la carpeta Skill. Mira, es literalmente como preparar la habitación de un hotel para un nuevo huésped antes de que abra la puerta. Me encanta esa analogía. Es que es tal cual. El administrador de sistemas configura esta plantilla maestra una sola vez. Coloca allí los archivos de perfil ocultos, la configuración de la terminal con los colores de la empresa, los accesos directos estándar. Todo. O sea, los muebles y las toallas ya pautadas. Ajá, las toallas dobladas y los jabones en su lugar. Cuando se ejecuta la creación del usuario y le pides al sistema que construya su directorio base, la máquina simplemente clona ese esqueleto. Así, la desarrolladora entra por primera vez y su entorno de trabajo ya está listo para usarse. Bueno, ya tenemos al usuario, tenemos su grupo aislado y su entorno de hotel preparado. Pero ahora mismo, pues es una puerta sin cerradura. Tenemos que hablar de las contraseñas, que es donde se pone tenso el asunto. La pesadilla de cualquier sysadmin. Sí, y más importante aún, de cómo forzamos a los humanos a no tomar atajos con la seguridad. Lo cual de hecho nos regresa a esta anomalía de 1970 que mencionamos en la introducción. Es que, mira, la psicología humana es el mayor enemigo de la infraestructura, sin duda. Si le pides a una persona que cree una contraseña compleja, la va a escribir en un post-it. Clásico. Y si le pides que la cambie a fin de mes, le agregará un número 1 al final. Contraseña 1, luego contraseña 2. Por eso el sistema operativo no se fía en lo absoluto de las buenas intenciones. Implementa un control de tiempo férreo con herramientas como el comando change. Pero a ver, ¿por qué basar todo ese control en el 1 de enero de 1970? O sea, ¿por qué no usar un calendario normal como en cualquier otro software? Por eficiencia computacional pura. Procesar meses, años bisiestos y zonas horarias, todo eso requiere poder de cálculo y mucho código complejo. Y el código complejo trae bugs. Exacto. Introduce un margen de error enorme en el núcleo del sistema. En cambio, si simplemente cuentas los días transcurridos desde una fecha cero arbitraria, que decidieron que fuera esa fecha de 1970, todo se reduce a matemática de números enteros. Claro, es solo sumar días. 1, 2, 3. Es inmediato, es infalible y es universal en cualquier servidor del mundo, no importa en qué zona horaria estés. O sea, basado en esa matemática impecable, los administradores configuran políticas de expiración. En auditorías he visto que definen parámetros muy agresivos de días máximos de validez. Pero hay una trampa clásica de los usuarios frente a estas políticas. Ya sé para dónde vas. Sí. Si el sistema te obliga a cambiar tu clave vieja y no te deja repetirla con las últimas, digamos, 5 contraseñas históricas, un usuario creativo, entre comillas, simplemente cambia su contraseña 5 veces seguidas en 5 minutos. Sí, el clásico bypass manual. Al cual, limpian el historial de inmediato y pueden volver a poner su contraseña favorita de siempre. ¿Cómo demonios detienes eso a nivel arquitectónico? Pues si conectamos esto con el panorama general, lo detienes interviniendo el tiempo mínimo entre cambios. Usas un parámetro específico al configurar la caducidad. No solo defines cuándo muere una contraseña, sino cuándo madura. ¿Cuándo madura? Sí, el administrador le dice al sistema una regla tipo, mira, una vez que este usuario establece una nueva clave,
queda bloqueada y no puede ser alterada de nuevo por al menos 48 horas. Ah, cortas el bucle de raíz. Destruyes la estrategia por completo. El usuario no va a esperar 2 días enteros usando una contraseña temporal que odia solo para hacer el segundo cambio de los 5 que necesita para engañar al sistema. Claro, se rinden. Se rinden y aceptan la nueva contraseña. O sea, un junior podría pensar que dejar que cambien la clave 10 veces al día es más seguro, pero es todo lo contrario. Es la ingeniería de sistemas corrigiendo un fallo de comportamiento humano. ¡Qué brillante! Y hay otro parámetro vital que a veces he visto que se ignora, que es el periodo de inactividad. Porque he sabido de casos de terror donde un contratista externo termina su proyecto, nadie le avisa a infraestructura y su cuenta queda flotando en el servidor con una contraseña válida durante meses. Ese es el vector de ataque interno más común, y por eso se configura un periodo de gracia post-expiración. ¿Cómo funciona eso? Si la contraseña caduca y pasan, no sé, 10 días de inactividad sin que el usuario inicie sesión para actualizarla, el sistema asume de inmediato que la persona ya no está en la empresa, o que la cuenta fue comprometida. Y le baja el switch. En ese instante, la bloquea criptográficamente. Ni siquiera si adivinan o ingresan la clave correcta van a poder entrar. Va a requerir la intervención directa del administrador supremo para desbloquearse. Bien, o sea, nuestra desarrolladora ya tiene una identidad blindada. Ahora le toca interactuar con el servidor. Y como dijimos, es un entorno multiusuario. Aquí es donde casi todos asumen que ya entienden los permisos básicos. Ya sabes, la R para lectura, la W para escritura y la X para ejecución. Claro, el famoso RWX. Exacto. Todos sabemos que si un archivo no tiene permiso de lectura para ti, pues es invisible. Pero leyendo la documentación técnica, me encontré con una paradoja fundamental en el diseño de Linux, que estoy segura de que vuelve locos a los novatos. Me refiero a cuando aplicas estos permisos a los directorios. Es que sí, la diferencia de comportamiento de los permisos entre un archivo de texto plano y un directorio es quizá el concepto más contraintuitivo, pero fascinante de la seguridad del sistema. A ver, plantéame este escenario para ver si entiendo la magnitud de esta locura. Supongamos que hay una carpeta de un proyecto del equipo de ventas. Yo soy de infraestructura, no soy dueña de los archivos ahí adentro. De hecho, el sistema me prohíbe terminantemente modificar el contenido de esos documentos. No puedo abrir el Excel del colega y cambiarle un solo número. Ok, no tienes permiso de escritura en el archivo. Correcto. Pero, por un error de configuración o lo que sea, se me otorgó permiso de escritura a la W sobre la carpeta que contiene esos archivos. Me estás diciendo que aunque no puedo editar el archivo por dentro, el sistema sí me permite borrar el archivo por completo. Lo borras. Lo desapareces de la existencia, y el sistema operativo no va a emitir ni una sola advertencia. Lo va a ejecutar con total y absoluta obediencia. Pero eso desafía toda la lógica de seguridad. O sea, ¿cómo es posible que no tenga autorización para alterar una hoja de papel, pero sí tenga autorización para prenderle fuego a toda la oficina? Es que estás imaginando el directorio como una caja física que contiene cosas adentro. Y esa es la analogía incorrecta aquí. Ah, sí. En la arquitectura profunda del sistema operativo, un directorio no es un contenedor de objetos, es simplemente un archivo de texto especializado. Es un índice. Ah, un mapa de referencia. Exactamente. Es una simple lista que mapea un nombre de archivo legible por humanos con un bloque de datos crudos guardados allá en el disco duro. Entonces, cuando el sistema te da permiso de escritura sobre ese directorio, te está dando permiso de editar esa lista en específico. Ya voy entendiendo. Eliminar un archivo en Linux no es ir y destruir los datos en el disco duro. Es simplemente agarrar un borrador y borrar esa línea del índice del directorio. ¡Wow! O sea, como tengo permiso para modificar el índice, yo llego y tacho el nombre del archivo de mi colega de la lista. El sistema operativo ve que el archivo ya no está en el índice y eventualmente recicla ese espacio en el disco, destruyendo el trabajo de mi compañero. Y todo porque yo tenía el control de la lista, no del archivo en sí. Tal cual. Y es por esto que auditar quién tiene permisos de escritura en directorios es una tarea crítica de altísima prioridad. O sea, un error de configuración ahí permite sabotaje corporativo indetectable. Espacios colaborativos. Por ejemplo, el famoso directorio TEMP. Necesitamos zonas donde todos los analistas o incluso los procesos del sistema puedan depositar archivos para compartirlos entre sí. Espacios comunes, claro.
Pero si le doy a todo el equipo permiso de escritura en esa carpeta común, por la misma mecánica del índice que me acabas de explicar, accidentalmente alguien podría borrar el reporte supercrítico de otro compañero. ¿Cómo resolvemos este callejón sin salida matemático? Pues modificando la física del directorio. Usamos lo que en la industria conocemos como el permiso especial o el sticky bit. Es un numerito, una bandera adicional que se inyecta en los permisos de la carpeta y literalmente altera las leyes fundamentales de lo que acabamos de discutir. O sea, ¿qué cambia exactamente en la lógica del índice con este sticky bit? Lo fascinante aquí es cómo equilibra las cosas. Cuando activas este permiso especial en un directorio de uso público, por ejemplo con el comando chmod 1755, mantienes la libertad condicional. Es decir, todos los usuarios pueden seguir escribiendo en la lista. Todos pueden crear archivos nuevos y dejar sus documentos ahí. Hasta ahí vamos igual. Pero el sistema operativo impone una cláusula estricta de propiedad. Le dice al núcleo, oye, solo el propietario original de un archivo puede borrar su línea en el índice, nadie más. Ah, me encanta. Es como un muro de anuncios de corcho de esos comunitarios en las oficinas. Cualquiera puede llegar con una tachuela y colgar su propio anuncio, pero físicamente es imposible que arranques el anuncio que colgó la persona de al lado. Una solución de una elegancia brutal. De verdad, resuelve el conflicto entre la necesidad absoluta de colaboración y el aislamiento de seguridad individual. Y para un administrador veterano, rastrear estos espacios especiales es vital. O sea, usan comandos de búsqueda avanzados, a nivel raíz, para escanear todo el disco buscando específicamente ese bit anómalo, y así auditar qué áreas funcionan como terreno neutral. Bueno, hasta ahora hemos analizado cómo gobernar a los usuarios regulares y cómo protegerlos de sí mismos. Pero la prueba de fuego para nuestra audiencia en su primer día de infraestructura va a llegar cuando necesiten hacer mantenimiento real. Cuando las papas queman. Exacto. Hay momentos donde el servidor se satura, un servicio crítico no responde y necesitan privilegios administrativos de verdad para reiniciarlo. Históricamente sé que la solución bruta era cambiar temporalmente tu identidad a la del superusuario raíz usando el comando su de substitute user. Sí, el clásico cambio de usuario. Pones su, guión, te pide la clave y te pones el traje completo del administrador supremo. Hereda sus variables de entorno, su directorio home y su poder ilimitado. Pero a ver, si tenemos un equipo de operaciones con 15 analistas trabajando en distintos turnos, compartir la contraseña maestra del superusuario con todos ellos no es el equivalente a jugar a la ruleta rusa corporativa. Es un pecado capital en la arquitectura de redes. O sea, piénsalo. Si entregas la contraseña de root a 15 personas y a las 3 de la mañana alguien ejecuta un comando que borra la base de datos de producción, ¿quién fue? Imposible saberlo. Todos eran root. Exacto. Todos compartían la misma identidad digital en los registros. La trazabilidad, que es el pilar sagrado de cualquier auditoría forense, desaparece por completo. Además, si un analista renuncia, o peor, es despedido en malos términos, tienes que rotar la contraseña maestra de cientos de servidores en ese mismo instante. Es totalmente insostenible. Por eso me imagino que la infraestructura moderna se apoya en los delegadores de privilegios como sudo. Estas herramientas que te permiten ejecutar comandos con poderes elevados sin tener que conocer jamás la contraseña del superusuario. Validan tu propia contraseña personal para darte el poder temporal. Ajá, y el corazón de todo esto vive en un archivo de configuración hipercrítico llamado sudoers. Pero entiendo que alterar ese archivo no se hace abriéndolo con un bloc de notas común y corriente, ¿o sí? Jamás. Tocar ese archivo de políticas con un editor de texto estándar es, invitar al desastre. Siempre se utiliza una herramienta de edición dedicada, exclusiva para este propósito, que se llama Visudo. ¿Y por qué tanta formalidad? La razón es puramente defensiva. Esta herramienta bloquea el archivo para que dos administradores no lo editen al mismo tiempo y pisen sus cambios. Pero lo más importante de todo, valida la sintaxis estricta al momento de intentar guardar. ¿Es como un compilador en tiempo real? Efectivamente, si te equivocas en una sola coma o cometes un error tipográfico mínimo en la regla de permisos, el editor rechaza el cambio y te impide guardarlo. Te dice, arréglalo primero. ¡Qué alivio! Porque si un editor normal te dejara guardar ese error, el archivo se corrompería. Y al corromperse sudoers, el sistema de delegación falla a nivel global. Básicamente, dejas a todos los administradores del planeta bloqueados fuera del servidor permanentemente. ¡Qué pesadilla!
Tendrías que viajar físicamente al centro de datos, conectar un monitor directamente al servidor de metal e iniciar en modo de recuperación solo para borrar una coma. Una coma que te costó $1 millón en pérdidas por inactividad. Así de delicado es. Por eso dentro de ese archivo de políticas, la estructura es pura ingeniería de automatización. No andas asignando permisos línea por línea a cada individuo. Creas bloques lógicos, ¿no? Exacto. Creas alias. Agrupas 50 servidores web bajo una sola etiqueta en el host alias. Y luego agrupas comandos en un command alias. Por ejemplo, creas un bloque llamado reiniciar, que solo incluye los comandos exactos para reiniciar la máquina. Y luego, simplemente conectas al grupo de analistas junior con ese bloque de comandos. Eficiencia y control absolutos bajo el principio de menores privilegios. Así es. Pero analizando estas configuraciones más a fondo, he visto una etiqueta específica que, te confieso, me genera un conflicto enorme. A ver, dime. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Existe un parámetro, la etiqueta no password, que le permite a un administrador configurar el sistema para que un usuario pueda ejecutar un comando crítico, digamos, reiniciar el servidor, sin que el sistema le pida absolutamente ninguna contraseña, ni la de root ni la suya propia. Sí, la omisión de contraseña. O sea, el usuario simplemente lanza el comando de reinicio y la máquina se apaga sin preguntar. ¿Por qué alguien diseñaría intencionalmente una vulnerabilidad donde no hay fricción de autenticación para algo tan destructivo? ¿No es un peligro enorme? Es natural que parezca una locura a simple vista, te entiendo. Pero cuando entiendes la orquestación a gran escala, te das cuenta de que es, de hecho, una contramedida de seguridad avanzadísima. Tienes que pensar en la automatización. No siempre hay un humano al otro lado del teclado tecleando comandos. ¿Te refieres a procesos automáticos que monitorean la salud de la infraestructura? Sí. Imagina un script de emergencia que detecta que la memoria RAM del servidor se corrompió y necesita forzar un reinicio del servicio web a las 4 de la mañana. Un script no tiene manos. No puede detenerse a teclear una contraseña en una terminal invisible esperando un prompt. Claro, se quedaría trabado esperando el texto. Exacto. Y si le exiges contraseña a esa automatización a la fuerza, la única solución sería guardar tu contraseña en texto plano dentro del código de ese script. Y cualquier persona que entre a leer el código del script, ¡pum!, acaba de conseguir las llaves de todo el reino. Exactamente. Al usar esa etiqueta de omisión de contraseña, el no passwd, pero restringiéndola milimétricamente al binario exacto de reinicio, estás creando un botón de pánico que solo hace una cosa. El script, o el operador de turno nocturno, ¿puede pulsar el botón sin credenciales? Sí. Pero no puede usar ese privilegio para leer bases de datos, no puede crear cuentas nuevas y no puede alterar registros. Ah, es un bisturí quirúrgico. Exacto. Proteges la contraseña humana real para que no quede escrita por ahí y mitigas el alcance de un posible hackeo simultáneamente. Le das una llave maestra que solo encaja en la cerradura de la puerta trasera de emergencia y en absolutamente ninguna otra parte del edificio. Es brillante. La filosofía entera de este sistema operativo siempre parece estar un paso adelante, ¿sabes? Equilibrando la entrega de poder con estas barreras matemáticas inflexibles para contener el inevitable error humano. Esa es la carga y la recompensa de la infraestructura profunda. O sea, el sistema asume que eres un profesional. Te proporciona herramientas suficientes para construir redes increíblemente seguras, pero también te da cuerda suficiente para destruir todo tu trabajo con un solo mal cálculo en un directorio. Menudo viaje a través del tejido del sistema. Bueno, hagamos un recuento rápido para nuestra audiencia que está superando este primer día de inducción en infraestructura. ¿Me parece bien? Hemos bajado al sótano tecnológico para ver cómo un usuario nace físicamente a través de la separación estratégica de los archivos de registros y sombra. Entendimos cómo esa identidad naciente es aislada de inmediato en grupos privados por desconfianza controlada, y cómo sus contraseñas son manipuladas y acorraladas por políticas regidas por un reloj matemático que late sin parar desde 1970. Sí, y luego analizamos cómo la propia estructura del sistema de archivos puede ser un arma de doble filo, donde poseer el índice de la carpeta te da el poder de destruir la información de otros, a menos que, claro, el terreno esté modificado por la elegancia táctica del permiso especial o sticky bit. Y, finalmente, vimos que el verdadero poder administrativo no reside en compartir claves secretas de root en pasillos oscuros, sino en delegar autoridad quirúrgica a través de archivos de políticas inflexibles como sudoers que ni siquiera te dejarán guardar un triste error ortográfico.
Quienes nos escuchan, estoy segura ya no ven la terminal como una caja negra, sino como un engranaje de reglas lógicas súper finas. Han cruzado el umbral, sin duda. Ahora saben el porqué detrás del qué de cada comando. Así es, el ecosistema de Linux es una maravilla de diseño defensivo, paranoico y eficiente a la vez. O sea, te permite auditar bits de permisos invisibles en fracciones de segundo y restringir reinicios a scripts ciegos de madrugada. Pero a ver, para dejarles algo en qué pensar mientras terminan de asimilar todo este arsenal de control y seguridad. A ver esa reflexión final. ¿De qué sirve toda esta maravilla arquitectónica? O sea, ¿de qué sirve tener archivos de delegación impenetrables, verificados en tiempo real? ¿De qué nos sirve aislar la memoria? Entender la diferencia entre manipular el índice o el archivo, o contar los días de inactividad con la precisión de los años 70. Si al final del día ese usuario al que tanto protegimos decide escribir su compleja contraseña de 20 caracteres en un papel adhesivo amarillo brillante y pegarlo justo debajo del monitor, a la vista de cualquier visitante que pase por la oficina. El eslabón más catastrófico en la administración de infraestructuras críticas, chistosamente nunca requiere que escribas una sola línea de código para ser vulnerado.